pide calcular la integral de Fourier en senos y cosenos para esta función que nos dan aquí. Y con esa integral vamos a deducir esta integral de acá. Bueno, entonces vamos a empezar calculando la integral de Fourier en senos y cosenos. Para eso vamos a utilizar estas fórmulas. La integral de Fourier es una expresión de esta forma, 1 entre pi de la integral de 0 a infinito de unos coeficientes a omega por el coseno de omega t más otros coeficientes b omega por el seno de omega t. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es calcular estas integrales. Aquí aparece esta f de x. Esta f de x es la función que nosotros queremos calcular, la que queremos calcular su integral de Fourier. ¿Sí? Pero en lugar de empezar directamente usando estas fórmulas, hay ocasiones como esta de aquí en la que podemos ahorrar un poquito de trabajo, que es estudiando si la función es par o es impar. Entonces, lo recomendable es primero realizar la gráfica de la función. En este caso la gráfica es esta de aquí. Vean que la gráfica nos dice, bueno, la función es igual a t en el intervalo desde menos pi a pi. ¿Cómo es f de t igual a t? Pues es una recta así, ¿no? Que pasa por el origen, que tiene pendiente 1. Pero nada más desde menos pi a pi. O sea, desde aquí hasta acá es esta recta en diagonal. Luego nos dice que es 0 si el valor absoluto de t es mayor que pi. Esto de aquí simplemente es una manera de abreviar que t sea menor que menos pi o que t sea mayor que pi. ¿Sí? O sea, desde menos pi hacia atrás o de pi en adelante. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces ahí vale 0. Entonces son estas rectas horizontales. ¿Sí? Si analizamos entonces la gráfica, vemos que tiene cierta simetría. Simetría con respecto del origen. Entonces la función es una función impar. Si tienen duda sobre qué son las funciones pares o impares y eso de la simetría con respecto al eje Y y el origen, tengo un video donde lo explico muy ampliamente y muestro varios ejemplos. En la descripción de este video puse el enlace específicamente a ese video de funciones pares o impares para quienes tengan duda. ¿Sí? Entonces ahí lo pueden checar. Bueno, entonces, como en este caso es una función impar, en el caso de las funciones impares, la integral de Fourier solamente contiene senos, no tiene cosenos. Es decir, que a omega vale 0. ¿Sí? Por ser esto una función impar, a omega vale 0. No va a haber términos con coseno, únicamente términos con seno. Así que solamente hay que calcular b omega. Así ya nos ahorramos tener que hacer una de las integrales. Pero además, vean que como f es una función impar y el seno también es una función impar, el producto de dos funciones impares es una función par. Y la integral de un intervalo así, desde menos a hasta a, de una función par, es el doble de la integral que va desde 0 hasta a. ¿Sí? Es decir, que este b omega también lo podemos calcular como el doble de la integral desde 0 a infinito, en lugar de ir desde menos infinito a infinito, vamos desde 0 a infinito, de la función por el seno. ¿Okay? Entonces eso es algo que podemos hacer cuando se trata de una función impar. Si la función fuera par, entonces b omega sería el que valdría 0, la integral solo tendría cosenos, y el a omega se podría calcular como el doble de la integral de 0 a infinito de la función por el coseno. ¿Sí? Entonces eso es algo que podemos hacer. Ahora, si no quieren hacer este análisis previo, también pueden directamente ir y aplicar estas dos fórmulas como tal y hacer todo el proceso. También es una opción, aunque es un poquito más largo, pero pueden hacerlo sin problema. Pero bueno, yo en este caso, como ya sabemos que es una función impar, ya no voy a calcular esto, ya sabemos que vale 0, y para b omega vamos a usar esta fórmula. Bueno, entonces vamos a empezar. B omega es igual al doble de la integral de 0 a infinito de la función por el seno de omega x. Y vean que en la función vamos a usar la variable x, en este caso para la integral. Podemos usar cualquier otra, o sea, puede ser f de u, seno de omega u de u, puede ser la misma t, pero se suele usar así la x para distinguirla de la otra t que queda en la integral de Fourier. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso la función es una función a trozos y vean que vale t solamente, si volvemos acá a la gráfica, vamos a integrar desde aquí, desde 0 a infinito, pero lo único que nos va a interesar en realidad es desde aquí, desde 0 hasta pi, que es donde la función vale t. De aquí en adelante vale 0. Entonces es como separar esta integral en dos integrales, una que va desde 0 hasta pi
y otra que va de pi a infinito. Pero la que va de pi a infinito vale 0. Vale 0 por la forma en la que está definida la función. Así que solo nos quedamos con esta, la que va de 0 a pi. En ese intervalo la función vale t, pero como estamos usando la variable x, pues le ponemos x en lugar de t. Y luego por el seno de omega x por dx. Es mediante integración por partes, ¿sí? Porque tenemos un polinomio por un seno. Entonces, lo que hacemos es elegir la u como x. El diferencial de u entonces es dx. dv va a ser el seno de omega x. Y v se obtiene integrando el seno. La integral de seno es menos el coseno. Y hay que multiplicar por 1 entre omega, que es pues el diferencial de esto, ¿no? Menos 1 entre omega. Bueno, ahí está. Entonces usamos integración por partes y nos queda lo siguiente. El 2 que teníamos hay que seguirlo pasando y entre paréntesis escribimos u por v, o sea x por menos 1 entre omega coseno. Aquí está, menos 1 entre omega por x por coseno de omega x. Como es una integral definida, esta parte hay que evaluarla de 0 a pi. Y luego es más, o bueno, más bien acá es un menos, ¿no? Menos la integral de v por du. Pero este menos por el menos de la v va a ser un más. Así que de una vez lo ponemos. El 1 entre omega es constante porque estamos integrando respecto de x. Así que el 1 entre omega lo podemos sacar sin problema. Y vamos a hacer la integral entonces de el coseno de omega x por dx. Como es una integral definida, aquí también hay que poner los límites de integración de 0 a pi. Y ahora hacemos la integral. Entonces, aquí en esta parte evaluamos en los límites de integración. Sustituimos primero pi. Queda entonces menos 1 entre omega por pi coseno de omega pi. Y luego va a ser menos esta función evaluada en 0. Pero el menos de la resta por este menos de aquí nos da este más. Y queda 1 entre omega de 0 coseno de omega por 0. Pero bueno, aquí por supuesto esto se hace 0 todo. Coseno de 0 vale 1 y 0 por 1 es 0. Entonces todo ese término ya se va a quitar. Y luego de este lado, la integral del coseno es el seno positivo. Entonces por eso sigue quedando positivo. Y es 1 entre omega por el seno. El 1 entre omega que sale de la integral con este 1 entre omega que ya teníamos nos da 1 entre omega cuadrado por el seno de omega por x. Y hay que evaluar de 0 a pi. Entonces ahora evaluamos. Este término ya lo quitamos. Ya no lo ponemos acá. Y aquí evaluamos primero en pi. Queda 1 entre omega cuadrada seno de omega pi menos 1 entre omega cuadrada seno de 0. Seno de 0 vale 0, así que ese término lo quitamos y nos quedan solamente estos dos de acá. Ahí está. Ya calculamos entonces el coeficiente b omega. Ya nada más hay que sustituir. Entonces, sustituimos en esta expresión. Recordemos, a omega vale 0, así que este término es 0. Únicamente nos queda b omega, que es todo esto de aquí. Este 2, que es constante, lo podemos sacar de la integral de una vez, por eso queda aquí 2 entre pi. Todo esto del paréntesis es esto de aquí, exactamente, y por el seno de omega t. Y aquí la integral es con respecto de omega, ¿sí? Aquí no hay que confundirnos, es respecto de omega. Esa es la integral de Fourier. Entonces ya tenemos la integral de Fourier. Pero el problema también nos pide esto de aquí, deducir esta integral. Integral de 0 a infinito de seno cuadrado de x. ¿Sí? Aquí aparentemente no se ve muy claro cómo podríamos hacerlo, pero vean que nosotros podemos generar un seno al cuadrado con este seno y este seno. A t le podemos dar el valor que nosotros queramos, porque esto en realidad es una igualdad entre funciones, o bueno, casi una igualdad entre funciones. Ahorita nada más hay que especificar una cosa, pero hay que darle a t un valor en específico. En este caso, si a t le diéramos el valor de pi, aquí obtendríamos seno de omega por pi, que multiplicado con este otro seno, nos va a quedar el seno al cuadrado, que es el que nosotros queremos. Entonces eso es precisamente lo que vamos a hacer. Pero esta igualdad hay que tener cuidado con ella. Es casi una igualdad entre funciones, pero es algo similar a lo que ocurre con las series de Fourier. Una serie de Fourier converge a la función en todos los puntos donde la función es continua y converge al punto medio en donde hay saltos. Entonces voy a explicar eso aquí con una gráfica. Aquí está la gráfica de nuevo, la que ya les había mostrado hace un momento. Vean que esta función es continua en toda esta parte de acá, en toda esta parte de aquí y aquí en medio. Solamente tiene dos puntos de discontinuidad. Aquí en el menos pi y aquí en el pi, que es donde se parte la gráfica y hay un salto, ¿sí?
Entonces, la integral de Fourier converge a la función en todas estas partes donde es continua, excepto en donde hay discontinuidades. En esos puntos de discontinuidad, la integral de Fourier converge al punto medio. Es decir, aquí nos fijamos en la mitad y ahí es a donde converge la integral de Fourier, a este punto y a este punto de acá, el punto medio del salto. Y como esta función es la función t, aquí en menos pi vale menos pi, en 0 vale 0, en pi vale pi, entonces el punto medio pues es la mitad de lo que hay desde 0 hasta pi, o sea, pi entre 2. O acá la mitad de lo que hay desde 0 hasta menos pi, que es menos pi entre 2. ¿Sí? Esas serían las coordenadas y de los puntos de aquí, los puntos medios. Entonces, como les mencionaba, vamos a hacer que t sea igual a pi, para que aquí nos quede el seno al cuadrado que nosotros queremos. Y precisamente t igual a pi es uno de los puntos de discontinuidad. Por eso es importante recordar esto, que la integral de Fourier converge al punto medio en esas partes donde hay saltos. Así que aquí, haciendo t igual a pi, esta integral va a converger a pi entre 2. O sea, la mitad de donde hay un salto. ¿Sí? Entonces pi entre 2 va a ser igual a esta integral, cambiando ya el t por el pi. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, pues ya de aquí nada más hay que ir acomodando estos términos y resolver estas integrales. Entonces, este pi que quedó aquí dividiendo, lo podemos pasar multiplicando. El 2 que queda multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda aquí pi cuadrada entre 4. Y esta integral se puede separar en dos integrales. En una integral tenemos este término con coseno por el seno. El menos pi, que es constante, de una vez lo sacamos. Entonces queda menos pi de la integral de 0 a infinito de este seno por este coseno entre este omega. Y la segunda integral pues es seno por seno cuadrado de omega pi entre omega cuadrado. Esta integral se parece mucho a la que nosotros queremos calcular, pero en el argumento aparece omega por pi en lugar de la x que nosotros queremos. Pero eso lo podemos solucionar fácil porque podemos hacer aquí un cambio de variable. Es lo que vamos a hacer. Eso con esta integral. ¿Y qué hacemos con esta otra? Esta otra integral no se puede hacer de forma inmediata, no es una integral elemental que se puede hacer con una formulita. Pero podemos también transformarla en una integral conocida. Vean que aparece el producto seno por coseno. Entonces vamos a usar esta identidad trigonométrica. El seno de t por el coseno de t es igual a 1/2 del seno de 2t. Entonces usamos esto aquí. En lugar de t es omega pi, así que nos va a quedar 1/2 del seno de 2 por omega pi. Aquí está. El 1/2 que es constante, de una vez lo podemos sacar de la integral y entonces queda aquí afuera el menos pi entre 2. ¿Sí? Esta integral se parece mucho a otra integral que ya conocemos y que de hecho también tengo varios videos demostrándola. ¿Sí? Ahora, la integral que nosotros queremos calcular es parecida a esta de aquí, pero hay que calcular esta de acá también. Lo que vamos a hacer es un cambio de variable. En esta integral vamos a hacer que una variable nueva, x, sea igual al argumento del seno, o sea, 2 por omega por pi. A partir de aquí calculamos el diferencial. Diferencial de x va a ser 2pi por el diferencial de omega. Podemos despejar el diferencial de omega. Este 2pi pasa dividiendo y queda 1 entre 2pi por dx. Eso vamos a sustituirlo en la primera integral. Algo similar hacemos en la segunda. Hacemos que x sea igual a omega por pi en esta segunda integral. Calculamos el diferencial. El diferencial va a ser igual a pi por el diferencial de omega. Y despejando tenemos que el diferencial de omega es 1 entre pi por el diferencial de x. Esto lo vamos a sustituir en la segunda. ¿Sí? Ahora sustituimos y en la primera integral nos queda todo esto de acá. Vean que en lugar de 2 por omega por pi pusimos la x. Y que en lugar del omega, bueno, pues de aquí también despejando, el 2pi pasa dividiendo y queda x entre 2pi. Aquí. Y aquí, en lugar del diferencial de omega, pues tenemos que es 1 entre 2pi diferencial de x. Eso es en la primera integral. En la segunda hacemos estos cambios. Entonces en lugar de omega pi ponemos x. En lugar de omega cuadrada, de aquí despejaríamos. El pi pasa dividiendo y queda x entre pi. Y al elevar al cuadrado es x cuadrada entre pi cuadrada. Y en lugar del diferencial de omega, 1 entre pi por diferencial de x. Y ahora hay que simplificar estas expresiones. Vean que en la primera integral, este 2pi se puede cancelar con este de acá, porque al hacer la multiplicación de fracciones,
seno de x por 1 queda seno de x, y en el denominador multiplicaríamos x entre 2pi por 2pi. O sea, este 2pi con este de acá se pueden cancelar. Y aquí podemos cancelar un poquito este pi de aquí con un pi de aquí, porque aquí pi cuadrada es como tener pi por pi. Entonces, cancelamos uno de acá con uno de acá y sobra un pi aquí. Este pi que sobra, aplicamos la regla de herradura, de división de fracciones, y ese pi sube hasta acá arriba, al numerador. Y luego lo podemos sacar de la integral porque es una constante. Entonces queda aquí afuera, de esta manera. Esta primera integral es una integral muy especial, que ya también vimos en otro directo. Se llama integral de Dirichlet. Y su valor es pi entre 2. Tengo en mi canal 3 demostraciones de esta integral. Una utilizando transformada de Laplace, otra usando derivación bajo signo integral. Ahí las pueden ver, las tengo en la descripción de este video. Ahí preparé los enlaces. Puse los enlaces a los 3 videos, por si quieren ver las demostraciones. Entonces, esta integral vale pi entre 2. También se puede demostrar con transformada de Fourier y con variable compleja. Pero esas dos demostraciones todavía no las he subido. Pero bueno, lo que nos interesa es saber que esta integral vale pi sobre 2. Así que aquí podemos colocar pi sobre 2 y multiplicamos. Queda pi cuadrada entre 4, negativo, pasa al otro lado positivo. Y de una vez podemos voltear la ecuación para dejar esto del lado izquierdo como nosotros queremos. Aquí está. Entonces esto quedó acá. Este pasó al otro lado positivo. Aquí está. Y se pueden sumar estas dos fracciones. Queda, como tienen el mismo denominador, se suman estos de aquí arriba y queda 2pi cuadrada entre 4. Y sacando mitad y mitad, pi cuadrada entre 2. ¿Sí? Y finalmente, este pi que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo. Y cuando pase dividiendo, se va a cancelar con un pi de aquí arriba. Y entonces así llegamos a lo que queríamos demostrar justamente. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.